la distribución es semejante y miren que Cándida Cruz ahí no sería tan importante entonces para nosotros como tenerla presente y darnos miedo, digamos, empezar con fluconazol. Los aislamientos que tuvieron de Cándida y Albicans, ahí vemos la sensibilidad, uno tiene que saber de todas maneras cómo es la sensibilidad de su región, porque uno no puede ir pensando que porque en un lado sean sensibles nosotros vamos a tener las mismas cepas. Aquí vemos cómo la resistencia de Albicans a fluconazol es aproximadamente de un 3.4%, porque hay unas que es dosis dependiente, de hecho por eso usamos dosis altas también normalmente de fluconazol. Vemos cómo es el comportamiento de anfotericina, de las equinocandinas, o sea que en realidad la mayoría son agentes seguros cuando vamos a hablar de Candida albicans. Y Candida tropicalis, vemos que tenemos una sensibilidad muy buena para casi todos los antifúngicos que tenemos a disposición para manejo de infección fúngica invasora. A esta paciente se le empezó manejo, ahorita les voy contando, pero a las 72 horas persiste con hemocultivos positivos. Uno normalmente siempre en fungemia debe estar seguro si se depuró o no depuró la fungemia para poder ver qué está pasando. Y resulta que seguía con hemocultivos positivos. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar con este paciente? Vamos a cambiar el antifúngico, no nos está funcionando, falla terapéutica, entonces cambiamos. Espera, ahí sí no veo nada. ¿Ustedes alcanzaron a leerlo? Ah, bueno, ya. Terapia combinada con anfotericina B, de pronto será que es que habrá que hacer algún tipo de sinergismo para las blastoconidias que posiblemente nos han reportado en ese momento, todavía posiblemente no sepamos el nombre, retirar cualquier catéter que tengamos, realizar punción lumbar para descartar meningitis, que sea un foco que nos esté dando una siembra y que todavía persista positivo los hemocultivos. Entonces, bueno, nadie quiere cambiar al antiinfúngico, eso está muy bien, que uno de los grandes problemas a veces en infectología es que creemos que fiebre igual a que tengo que cambiar lo que le estoy dando y nos enloquecemos en esa cambiadera de cada 2, 3 días una cosa distinta. Entonces es importante eso, pensar es qué está pasando, no cambiémosle por cambiarle porque no se está aliviando, sino porque no se alivia. Terapia combinada con anfotericina B, 20%, y la mayoría querría retirar el catéter central y un pequeño porcentaje de realizar PL para descartar meningitis. En realidad, los cuadros de meningitis y la necesidad de hacer punciones lumbares siempre es en los cuadros neonatales, no más en los niños ya grandes no habría necesidad de descartar compromiso meningio, a no ser que haya algo pues clínicamente que nos haga pensar en esto. Pero la respuesta, como la están dando ahí, es primordial es retirar cualquier catéter que tengamos. Eso lo vivimos en el día a día en las unidades, porque uno en teoría dice muy fácil, retírele los catéteres, pero cuando uno va a la unidad, o cuando uno es el que está en la unidad con su paciente al frente y sabe que ese es el único catéter que tiene, porque son niños que no tienen accesos vasculares fáciles, que por ese catéter estamos pasando un soporte vasopresor, está posiblemente también con otros medicamentos, si es un bilumen tienen una vía posiblemente para los hemoderivados, para el resto de cosas, entonces son pacientes que en teoría es muy fácil decir, para el que llega de afuera decir quítele el catéter y él vuelve y se va, pero el que sigue ahí en la unidad con el paciente es otro cuento muy distinto, decir bueno, pero se lo quito y ¿qué hago? No son fáciles los accesos vasculares, entonces en pediatría a veces tenemos ese problema que así sepamos que lo ideal sería quitar el catéter, no es tan fácil decir lo quito ya. Pacientes a veces están en coagulopatía, están con trombocitopenia, entonces el riesgo de otro catéter es grande. Pero hay que hacer todo lo posible porque eso lo vive uno en la unidad hasta que uno no quite el catéter central. Y cuando digo quite es quitar el central y no poner otro central inmediatamente, sino lo ideal sería dejarlo con venas periféricas por lo menos 48 horas y a las 48 sí intentar otro acceso vascular central,
generalmente uno ve que la fungemia es muy difícil depurarla, porque eso vuelve y se nos pega en el catéter y vuelve y juega cándida, también hace biopelícula y ahí se nos queda. En esta niña un día después me dijeron que teníamos cultivos para cándida tropicales, se inició fluconazol, presentó una candidema persistente hasta el quinto día de tratamiento antifúngico, no hubo evidencias de vegetaciones, no hubo lesiones en hígado, en vaso, ni en el fondo de ojo. Se logra finalmente retirar el catéter central y se manejó con venas periféricas por 48 horas y con eso se logra normalmente la depuración de la fungemia. Aquí vamos a ver unos datos más o menos de cómo es la tendencia de uso de antifúngicos y cuáles han sido las guías. Finalmente la niña, les cuento, logró trasplantarse, en este momento está trasplantada, ya lleva 15 días de trasplantada y la tenemos bien, esperando que próximamente le pueda dar alta. Fue una niña que tuvimos en la cardiovascular y nos dio mucha guerra porque cada que llegaba el problema siempre era el mismo, estaba en falla y no había nada más que ofrecerle sino mantenerla mientras resultara donante. Afortunadamente resultó. Tenemos este artículo de cómo ha sido la tendencia a medida que van saliendo los antifúngicos y cómo es la tendencia de uso. Y vemos cómo ellos hacen un estudio entre el 2000 y 2006 en Estados Unidos y cómo ha sido la utilización a medida que van saliendo los nuevos medicamentos y se van conociendo las nuevas dosificaciones, los nuevos efectos adversos, y vemos cómo arriba tenemos fluconazol. Tenemos aquí fluconazol, que a lo largo del tiempo persiste siendo un medicamento que es relativamente seguro, seguimos utilizando. Como les digo, lo único que ha ido modificándose con fluconazol es que la dosis tiene que ser alta. A veces en pediatría no es el Sanford, sino en muchas partes es el manual de los australianos, y si tenemos un manual de los australianos de terapéutica viejito, nos va a decir que la dosis son 3 y 6, y ahí sí estamos graves porque nos vamos a quedar corticos. Entonces fluconazol tiene que ser en dosis altas, ojalá 12 por kilo siempre. Y miremos aquí que lo otro interesante es las equinocandinas, como a partir del 2002 que fueron apareciendo, han ido subiendo en utilización. Tenemos que caspofungina entonces ya está avalada para uso en niños a partir de los 3 meses, entonces es otra herramienta que tenemos. La anfotericina de oxicolato en pediatría la seguimos utilizando porque a veces no teníamos otras opciones. Sabemos de la toxicidad, de los problemas electrolíticos que tenemos, pero la seguimos utilizando. Afortunadamente ya hay disponible anfoliposomal para cuando tengamos problemas de esto. Y en candidiasis sistémica, ¿cómo era el comportamiento? Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo fluconazol ha ido aumentando en un 53% en el inicio del estudio, a los 2 últimos años a un 64%, se empieza la utilización de equinocandinas, se empieza la utilización de voriconazol. Voriconazol en pediatría tenemos muchos problemas con la dosificación y no tenemos claro porque el metabolismo no es igual que el de los adultos, entonces las dosis posiblemente sean más altas y posiblemente tendríamos que medir niveles. Igual vimos la sensibilidad, o sea que voriconazol de entrada, si solo estamos pensando en un paciente con infección fúngica invasora, o sea cándida, no debiera ser medicamento de elección, eso sería para el neutropénico o algo que quiero cubrir algunos otros hongos como aspergillus. Anfotericina B, pues miren cómo ha sido dramático la caída de un 65% a un 11%, y empiezan a usar más anfotericina liposomal, que el problema básicamente es costos. Recordemos aquí entonces los sitios de acción de los medicamentos. Tenemos los polienos, que son anfotericina B, liposomal y el deoxicolato, están los azoles, y tenemos los análogos de la glucano sintetasa, inhibidores de la síntesis de glucano, como son las equinocandinas, caspofungina, entonces como les decía es la que tenemos más estudios. Recordemos entonces siempre cómo es más o menos la sensibilidad de los distintos tipos de cándida a los distintos tipos de azoles que tenemos y equinocandinas. Anfotericina en realidad sería relativamente segura, el problema es toxicidad, pero recordemos esto. Y afortunadamente cuando uno ve las guías, muy bueno para los adultos, salieron las guías de manejo de cándida en el 2009, pero entonces la parte de pediatría siempre son unos cunchitos chiquiticos. Y dicen no hay estudios suficientes, tienen que irse guiando por lo que vaya saliendo. El único, digamos, que le dan un campito más grandecito es neonatos, y de hecho en neonatos sigue siendo la droga de elección anfotericina B.
de oxicolato. O sea, estamos manejando todo como en el siglo pasado en los neonatos y ahí sigue como el siglo pasado porque sigue siendo anfotericina de oxicolato la recomendación que ellos dan. Pero recomendaciones generales que siempre aplicarán entonces para nuestros pacientes saliéndonos de los neonatos. Uno, es que siempre a todo paciente con una candidemia debiéramos hacerle una evaluación oftalmológica. Esta sí es clara que se le debiera hacer a todos los pacientes. Hay controversia con respecto a la otra evaluación que sería si yo hago una ecocardiografía para descartar una endocarditis, o hago una ecoabdominal para descartar siembras a nivel abdominal de entrada, o si la hago después de que la fungemia no me depure en los primeros hemocultivos que yo tome. Inicio de terapia antifúngica en las primeras 24 horas del reporte de levaduras, eso tiene que ser automático, entonces si nos están reportando levaduras, paciente con todos los factores de riesgo que ya dijimos, tenemos que empezar terapia empírica. Esto es clave, hemocultivos de control para asegurar depuración de la fungemia. No podemos, que a veces nos pasa y llega uno 8 días después porque llaman a infecto y uno dice, bueno, ¿y en qué vamos de la fungemia? Y no tenemos ni idea en qué vamos de la fungemia. Tenemos que saber y asegurar, ojalá en las primeras 48 a 72 horas, que la fungemia ya esté depurada para poder saber la duración del tratamiento, que volvemos a caer en todo lo que les han venido diciendo por la mañana de duraciones de tratamiento. Son muchos esquemas antiguos, en pediatría no hay estudios, sino que nos apegamos a las guías de lo que dicen los adultos. Normalmente son 14 días a partir del primer hemocultivo negativo. Entonces, si uno fuera a ser muy juicioso, muy académico y a seguir las guías y llega a los 8 días y está con el tratamiento que quieran de antifúngicos, pero no han hecho hemocultivos, no saben cuándo van a acabar el tratamiento. Apenas ahí van a hemocultivar y van a empezar a contar 14 días. Entonces van a exponer un niño X tiempo más a un manejo antifúngico sin necesidad, porque el tratamiento ya debe ser 14 días a partir del primer hemocultivo negativo. Entonces yo tengo que estar seguro que la fungemia la haya depurado. Clave retirar catéteres centrales, sobre todo en los pacientes no neutropénicos. Recuerden que decían que uno debiera buscar el foco, y generalmente los pacientes que tienen catéteres, esa es la puerta de entrada, a diferencia de los neutropénicos, que no es solo los catéteres, sino que ellos también con las mucositis, es tracto gastrointestinal donde tienen el foco de entrada de Cándida. Esto era la idea de repasar más o menos fungemia. Espero que les haya quedado claro que hay cosas claves en estos pacientes. Muchas gracias.